En esta presentación trataremos la ciencia y la caída del orden simbólico. Para ello vamos a ver algunas cuestiones históricas para tratar de entender de qué se tratan estos conceptos y su relación. En el siglo XX se producen hechos contradictorios con la condición humana que nos ponen frente a un cuestionamiento de los saberes, su aplicación e implementación. Estos acontecimientos y sus cuestionamientos marcan la posmodernidad, es decir, la posmodernidad surge de estos cuestionamientos a los saberes, es decir, a las ciencias, en gran parte, cuando ocurren estos hechos que son contradictorios con la condición humana. La caída del deseo de saber, de la que llamamos la pulsión epistemofílica, es consecuencia de esta posmodernidad, es decir, del cuestionamiento de los saberes debido a esa contradicción entre hechos y acontecimientos con la condición humana. Pero, ¿qué hechos o acontecimientos han desencadenado el cuestionamiento de los saberes y la caída del deseo de saber? Para ellos tenemos que ver un poco de historia o remontarnos a algunos hechos. Consideremos que desde el siglo XVII se arrastra una carga de racionalismo, es decir, el hombre tiene un modo de ver el mundo y de vincularse con él. También cree tener las soluciones de los problemas del hombre al alcance de la mano. Esta cuestión estalla cuando ocurren estos hechos históricos: la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el nazismo con su plan de exterminio o limpieza étnica, el comunismo ruso y los crímenes de Stalin con su limpieza ideológica, y otros hechos históricos que podemos mencionar, porque ese conocimiento, pensemos en el conocimiento de la energía nuclear, el conocimiento antropológico, de la etnografía y demás, se puso al servicio de la ideología. Basta ver cualquiera de los ejemplos que se citan. Se terminaron los grandes relatos donde el mítico héroe cumplía un papel irrenunciable. Primaron los símbolos, que no necesitaban ser explicados porque pertenecían al colectivo, lo que parece irracional. Recordemos el etnocentrismo o creencias por tradición, por ejemplo, pero combinado con una estructura teórica que justificaba y apoyaba sobre un marco doctrinario ético, era capaz de lo siniestro. ¿Cómo hacer para mantener su validez del conocimiento científico y demás? Nos podemos preguntar, por ejemplo, sobre la ciencia, cómo sigue con su validez después de estos hechos tan siniestros que ha vivido la humanidad. A esta pregunta la podemos responder de forma kantiana. ¿Qué es esa cosa llamada conocimiento? Porque hasta ahora hablamos de su conocimiento, pero no dijimos qué. Esta forma de responder kantiana es que el conocimiento es aquello que permite la apropiación de un objeto de la realidad, ya sea concreta o virtual, y su transformación en objeto posible de ser conocido. Es decir, es un logro del sujeto mediante un juego de abstracciones. Este tema ya lo vimos previamente también en este curso. ¿Para qué se necesita este juego de abstracciones? Para hacer. Pero el que va a hacer algo, más allá de la simple empiria, se plantea que para hacer algo se tienen que dar las siguientes condiciones. Se necesita saber, porque si no sabe, es muy difícil hacer algo sin saber qué se va a hacer, ni cómo se va a hacer, etc.
Se necesita poder hacerlo, tener la posibilidad de hacerlo, y se necesita también querer hacerlo. No solo saber y poder, sino querer hacerlo. Ahora, el poder hacerlo se va a relacionar con tener el conocimiento y las destrezas necesarias, pero también la actitud y las emociones necesarias para poder. A veces uno dice, no, no puedo hacer esto porque emocionalmente se ve abatido o no tiene la actitud para afrontar eso y poder. No es que algo se lo impida en concreto. Esas actitudes y emociones también están relacionadas íntimamente con el querer. Pero el querer también tiene que ver con el texto, es decir, la historia personal, y con el contexto, lo que nos rodea, nuestro ambiente sociocultural. Ahora el saber va a tener que ver con ese texto y contexto, porque en base a eso van a ser nuestros aprendizajes, pero también tiene que ver con los conocimientos y destrezas. Es decir, que esa simple palabra de hacer es bastante compleja en cuanto a la estructura implícita que tiene, como vemos ahí. Por lo tanto, hacer es el resultado del contexto. Se desenvuelve en actitudes y emociones para la adquisición de conocimientos y destrezas. El elemento textual en tanto sujeto del lenguaje y su historia. Además, tenemos que considerar que el referente es la cosa por la que el sujeto de conocimiento se interesa con su texto y con su contexto, el referente, para acceder a esto y darle un sentido, que es el significado, para un momento darle un significante. Ese significante es arbitrario y simbólico, que le permite incluir a ello en un marco doctrinario coherente, el de las ciencias. Esto está íntimamente relacionado con la semiótica de Peirce y la semiología de los autores europeos. Así que veamos ese referente que es la cosa por la que el sujeto de conocimiento se interesa en su contexto y texto, que para acceder le va a dar un significado, para que en un momento dado va a tener un significante que es arbitrario y simbólico. Recordemos que la bibliografía tiene el enlace en el aula virtual y lo pueden ampliar con el libro de Carlos.